es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que hoy vamos a alabar al Señor se titulan Sed fieles, hermanos, y nuestro himno 460. Amémonos, hermanos. Y podemos cantar una vez más y recordar, agradecidos, que el Señor nos ha hecho su familia, le pertenecemos a Él, somos sus hijos, y que a Él le agrada que nos amemos unos a otros, que seamos de refugio y de ánimo unos a otros, que podamos mostrarnos consolación, amabilidad, interés unos por otros, y también especialmente que podamos reflejar a la gente que no le conoce el amor de Dios en nuestras vidas, que seamos un claro reflejo de nuestro amor en Cristo y de testimonio para ellos. Pues bendiciones, hermanos. Hermanos, sed fieles al ejemplo de Jesús. Enemigos de la cruz no deben guiar tu luz. El fin de los que buscan solo lo terrenal es perdición eterna, es gloria de maldad. Nuestra ciudadanía en los cielos está. Esperamos al Salvador, en su gloria vendrá. Transformará este cuerpo en uno inmortal por su poder eterno, glorioso y celestial. Nuestra esperanza está en Jesús, quien nos da la vida, la paz y la luz. Su gloria veremos, su amor nos guiará en su reino eterno, por siempre morará. Buenas tardes, Arrasación a todos. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza de la palabra, en que seguimos abriendo las Escrituras en el capítulo 12 de la excelente
carta del apóstol Pablo, escrita en el primer siglo de nuestra era a la iglesia ubicada en Roma. Y venimos observando en estos días cómo el apóstol, tras una exhaustiva presentación del Evangelio de Cristo en los primeros 11 capítulos, ahora en este capítulo 12 de la carta, Pablo aborda los principios fundamentales bajo los que hemos de vivir los cristianos. Y el orden en que nos lo enseña no solo es magistral, pedagógicamente hablando, sino es un orden divinamente inspirado, haciéndonos entender que si nosotros aceptamos la obra de Cristo y hemos sido hechos beneficiarios de ella, habiéndonos Él apartado, santificado como hijos, ahora el vivir agradando al Señor consiste, en primer lugar, en ofrecernos personal y voluntariamente ante el Señor como una ofrenda que a Él le agrada. Nuestras vidas son como una ofrenda para el Señor, ¿no? Así lo leemos en los versos 1 y 2 de este capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro auténtico culto. Y en verso 2 dice: no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y dejándonos renovar, dice la Escritura, renovar nuestra mentalidad, nuestros criterios y nuestro corazón por su palabra. Es la manera en la que podemos vivir agradándole y disfrutando de su buena voluntad en nuestro caminar diario, ¿no? Y solo entonces podremos ser usados por el Señor en medio de su pueblo, pues cada uno de sus hijos, nos dice la Escritura, es un miembro de ese cuerpo que es la Iglesia, la cual funciona y es eficaz en la medida en que ejercemos adecuadamente las facultades y dones que Él entrega a cada uno de sus hijos. Así lo vemos en los versos 3 hasta el 8 de este capítulo 12. Dice así: por la gracia que me ha sido dada, digo a todos vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con modestia y según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque del mismo modo que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, formamos un cuerpo en Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. Dado que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con sencillez. El que preside, con solicitud. El que hace obras de misericordia, con alegría. Hasta aquí el verso 8 de este capítulo 12. Servir a Cristo, entonces, es estar atentos y ser dóciles para servir entre su pueblo, entre su iglesia, conforme a la sensibilidad y a las capacidades que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y a continuación vemos cómo nos toca afrontar las relaciones con los demás. Sinceramente y con buena actitud, nos dice la Escritura, honrando respetuosamente a mi hermano, siendo diligentes y estando disponibles en lo que es necesario que hagamos, ayudando al necesitado,
así como teniendo disponible también nuestro hogar para recibir a otros hermanos. Por eso leemos en los versos 9 al 13, que son los que vamos a mirar más enfocadamente esta tarde. En el verso 9 dice lo siguiente: que el amor sea sincero, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos fraternalmente los unos a los otros, con respeto, estimando como superiores a los demás. En lo que requiere diligencia no seáis perezosos. Sed fervientes en espíritu, servid al Señor. Alegres en la esperanza, pacientes en el sufrimiento, constantes en la oración. Ayudad a los hermanos necesitados y practicad la hospitalidad. Hasta ahí el verso 13 de este capítulo 12 de la carta a los romanos. Enseguida vemos, al mirar despacio estas pautas de vida cristiana, qué estilo de vida hemos de asumir, hemos de incorporar en nuestro caminar diario, según el Señor nos indica aquí. Y ese estilo de vida que nos marca la palabra, pues no se parece en nada a cómo se vive en nuestro mundo y a cómo la gente se relaciona y se tratan. Y por tanto no nos toca imitar los muchos y malos modelos de relaciones que vemos a diario en nuestro entorno, donde destaca el individualismo egoísta de cada cual, que no piensa más que en sí mismo y en su propio bienestar. La pena es cuando nosotros no discernimos esto y seguimos con pautas de vida igual que los incrédulos, igual que los que no conocen al Señor, y nuestro caminar diario no se diferencia en nada, porque no hemos renovado nuestros criterios de pensamiento y nuestras decisiones. El pasaje de hoy nos va a ayudar un poquito para compararnos, para vernos en el espejo de la palabra y ver dónde estamos y cómo estamos, ¿no? Entonces, según el verso 9, nos toca amar. Y el término que usa aquí el apóstol es el amor, es el verbo ágape. Nos toca amar. Y amar en términos de Dios, ágape es el amor de Dios, es amar no cuando me conviene, no si me gusta, no si me parece, no si es mi amigo, no si me interesa. Amar sacrificialmente y amar como una entrega. Y amar a los hermanos sin doblez ni fingimiento, ya que los hombres, tristemente, somos expertos en esto, ¿no? En la doblez y en el fingimiento. Y literalmente dice el texto que nos toca apegarnos a lo bueno del amor y apartarnos, despegarnos de cualquier mala actitud con los demás. O sea, la palabra es muy clara, ¿no? Muy clara. Y en el verso 10 se describe cómo hemos de amar a los hermanos. En el verso 10 dice el apóstol que hemos de amarnos entrañable y fraternalmente. Y el término entrañable habla de un amor que sale de dentro, un amor que tiene una actitud correcta. No solo lo aparenta, sino que la actitud ya es buena, ¿no? O en otras palabras, podríamos decirlo también, amarnos de corazón y sin engaño. Además, dando la preferencia al otro, es decir, honrándole al otro, antes que a nosotros mismos incluso, ¿no? Así que la honra es un mandato para nosotros. En días en los que se deshonra constantemente a las personas, se les engaña, se les maltrata, a nosotros nos toca hacer lo contrario, nos toca honrar a nuestros hermanos, tratarnos con honra mutua y preferible hacia el otro antes que hacia nosotros. Esto, insisto otra vez, es
la tendencia contraria a la que vemos en nuestro mundo, que se especializa cada mañana en engañar, en aparentar, en difamar y en vivir para mí y después también para mí, ¿no? Estas pautas son totalmente opuestas y aquí nos toca renovar nuestras actitudes y nuestros criterios de pensamiento, tal como hemos visto en el verso 2. La gran pena, hermanos, es que frecuentemente vivimos y sufrimos este egoísmo e hipocresía entre los creyentes también. Pues parece que es más fácil imitar lo malo que hacer lo bueno. Parece que es más fácil. Si fuese así en tu caso, en su caso, en la manera en la que usted procede, pues sepa que necesitamos arrepentirnos ante el Señor. Y también nos toca disculparnos ante nuestros hermanos en Cristo, a quienes estamos maltratando, y el Señor lo ve, y el Señor lo conoce. Hemos de tenerlo en cuenta. Siguiendo en el verso 11, se nos exhorta a no vivir como perezosos, ni con flojera. Vivir con flojera es ser pasivos, me da igual, eso no va conmigo, eso es tu problema, no es mi problema. Vivir ajenos, indiferentes a las necesidades que tienen otros, a lo que hay que hacer. Y allá donde se requiere nuestra participación, nuestro entusiasmo proactivo, pues nos mantenemos fuera de juego, como si la guerra no fuera con nosotros, como si no tendríamos que participar y ser proactivos, ¿no?, en hacer lo que conviene, lo que se necesita, ¿no? Y que no nos tengan que estar empujando para hacer lo que podemos y lo que debemos hacer. El que está en esa actitud es un flojo, es un perezoso, usando el lenguaje bíblico, ¿no? Y le falta fervor y también le falta algún hervor, dicho sea de paso, ¿no? Es otra gran pena observar a hermanos que son muy, pero que muy diligentes y fervorosos en lo suyo propio, en lo que les interesa exclusivamente a ellos, para su propio bienestar. Pero en cambio, es un escándalo a voces su indiferencia y su flojera a la hora de ayudar entre el pueblo de Dios, de ayudar entre los hermanos. ¿Ayudar con qué? Pues con su tiempo, sus recursos, sus dones. Tristemente se lo guardan todo para ellos solitos. Hacen como aquel de la parábola, ¿no?, de los talentos, que recibió aquel talento y lo guardó bien guardadito en un hoyo para que nadie se lo quitara, ¿no? Pero no lo usó, se lo guardó para él. Bien, hemos de recordar que el Señor es suficientemente sabio y en su momento Él va a ajustar cuentas a cada uno de nosotros por estas cosas. No obstante, nosotros, queridos, nosotros todos, estemos haciendo esto bien o mal, pero hemos de darnos cuenta de que aunque tenemos esos malos modelos en nuestro entorno, que a veces nos hacen mucho daño, sabemos que no hemos de vivir de esa manera. Lo sabemos porque la palabra nos lo indica. Y por tanto nos toca cambiar de actitud y seguir la palabra, que la palabra viene de Dios, no viene ni siquiera de unos sabios inteligentes, viene de parte del mismo Dios, ¿no? Por eso, a continuación, en verso 12, el apóstol dice: alegres en la esperanza, pacientes en el sufrimiento, constantes en la oración. En este verso 12
vemos tres tipos de comportamiento que son, hermanos, las claves, el secreto para caminar bien a lo largo de los años y caminar bien como hijos de Dios. Personalmente, un servidor ha memorizado desde hace años este verso 12 por la riqueza que contiene, para mantenerlo en mi mente, en mi corazón, y vivir con estas tres patas de esperanza, ¿no? Y aquí el apóstol habla de tres cosas: gozo, paciencia y perseverancia. ¿Por qué? Pues sencillamente porque a lo largo del tiempo vienen días, vienen situaciones en las que no vemos con claridad el futuro. Estamos nublados o sufrimos por 1000 motivos. Y también nos toca confiar solamente en Dios, porque es el único bastión confiable que nos queda en pie en esos momentos. Y para atravesar sanos y salvos esas situaciones, el remedio de Dios y que Él nos propone en las Escrituras, en su palabra, es que descansemos gozosamente en sus promesas, que siempre, siempre han sido fieles, que atravesemos con su paz cualquier tipo de sufrimiento, en vez de atravesar el sufrimiento con amargura, con queja, con su paz, y que nos mantengamos orando, hermanos, en espera a sus excelentes y oportunas respuestas de amor, gozo, paciencia y perseverancia. Alegres en la esperanza, pacientes en el sufrimiento y constantes en la oración. A continuación, en el verso 13, dice la Escritura: ayudad a los hermanos necesitados y practicad la hospitalidad. Y finalmente se nos dan estas dos pautas que debieran ser parte de nuestra forma de vivir también, ya que el ruego que tenemos está manifestado, escrito en dos verbos, y está escrito en dos verbos que son para nosotros en castellano un gerundio continuo, es decir, es algo que debiéramos hacer continuamente, no una vez en la vida, compartiendo y siguiendo. Es decir, compartiendo con los hermanos necesitados y siguiendo o practicando la hospitalidad como un hábito de vida para nosotros. Compartiendo con hermanos que sufren necesidades de cualquier tipo y a los que tenemos posibilidad de ayudarles a sobrellevar esas necesidades, que pueden ser materiales o bien espirituales. Tanto necesidades de comida, vestido, albergue o quizá necesidades emocionales y espirituales como la soledad, tiempo de pruebas y sufrimiento especial, el aborrecimiento sufrido por haber sido desechado por los suyos en la familia, en el trabajo, entre las amistades, etc. Cuando se rompe un hogar o una familia, o la necesaria orientación que necesite un hermano en cierto momento para reenfocar su vida debido a una crisis que está atravesando. Y estas personas, en ocasiones, necesitan ser acogidos también en algún hogar cristiano. Por eso, a continuación, el verso 13 nos dice que practiquemos la hospitalidad, que la practiquemos, que la sigamos y que la practiquemos como un estilo de vida, no una vez en la vida, sino que la practiquemos, ¿no? Con estas personas
que tienen necesidades concretas, ¿no?, que vamos a mirar en estos momentos. Ayudad a los hermanos necesitados y practicad la hospitalidad, dice el verso 13. Hospitalidad, que sencillamente es hospedar. Es un término muy antiguo que proviene del latín y del griego y que significa acoger y recibir a los que están ausentes temporalmente de su propio lugar, de su hogar, de su familia, etc., ¿no? De hecho, en nuestra historia, pues sabemos que quienes primero comenzaron a acoger a los necesitados, hermanos que sufrían por estar presos o perseguidos, hermanos que estaban enfermos, hermanos que viajaban por ministerio u otras razones, pues quienes comenzaron en los primeros siglos de nuestra era a hacer esto fueron los cristianos. Y de ahí viene el término de hospital, ¿no? El hospital originalmente era el servicio que se hacía a este tipo de personas y luego se ha quedado con el nombre de un lugar donde se cuida a los enfermos, pero originalmente era el hacer esta labor de acogida, ¿no? Y aunque hoy vivimos en una época llena de hoteles, de turismo, y la gente paga por ser acogido y recibido en un lugar, todo eso no invalida nuestro deber cristiano de disponer nuestros hogares para acoger a nuestros hermanos en situaciones de necesidad o hermanos que nos visitan a causa de sus ministerios. Es una bendición el hospedar en nuestras casas por estas razones, o el ser hospedados. Da igual, hospedar que ser hospedados. Y en la experiencia de un servidor, esta ha sido una bendición a lo largo de los años, el poder tener en nuestra casa a hermanos en distintas situaciones que han pasado, han estado de paso o que han tenido algunas necesidades. Y viceversa, cuando hemos viajado por ministerio o por otras razones, siempre hemos encontrado familias, hermanos dispuestos, y a veces con hogares pequeños, humildes, sencillos. No hace falta tener un palacio para hacer este servicio. Importa más la actitud y el corazón que los recursos que tenemos, ¿verdad? Así que no nos toca a los creyentes, a los hijos de Dios, mantenernos en el error de ignorar este ruego del Señor. Es un ruego del Señor, pensando que eso no va con nosotros y que eso lo tienen que hacer otros, pero nosotros no, que lo hagan otros. En cambio, sí que nos toca ser sabios y diligentes con los recursos que tenemos en nuestro hogar, que no hemos de olvidar que nos han sido dados por el Señor, para que los gestionemos y administremos según sus criterios y no según los nuestros. Y como he dicho antes, ya sea nuestra casa más o menos cómoda, más o menos grande, pero siempre puede ser digna para hacer esta labor. Porque a nuestros amigos, cuando queremos o nos interesa, sí que les recibimos. Aunque tengamos que amontonarnos en casa, pero les recibimos, ¿no? Así que no solamente hacerlo cuando nos interesa, sino también hacerlo cuando hay necesidad. Esa es la pauta que tenemos aquí. Cuando hay necesidad, no cuando nos gusta, nos parece o nos interesa, ¿no? Tengámoslo en cuenta, queridos. Este es un ruego del Señor y además es un ruego que se está descuidando mucho en estos días. Lo dejamos para que otros lo hagan o aparcamos a las personas en los hoteles y en otros sitios, ¿no? Y no es esto de lo que habla la Escritura. Nos toca hacerlo fraternal y voluntariamente, porque mañana podemos ser nosotros los que necesitemos el cariño de la hospitalidad de mis hermanos, de nuestros hermanos. Y entonces, ¿qué pasará?
¿Harán conmigo lo mismo que hacemos nosotros si somos indiferentes? Cuando negamos nuestra generosidad al que lo necesita. Ahora, si lo estás haciendo, si lo estamos haciendo, es una bendición. Y además eso glorifica y agrada al Señor, porque forma parte de nuestra forma de conducirnos. Ser hospitalarios también es abrir regularmente nuestra casa a una comida, a un buen rato familiar con los hermanos. No te vas a arruinar, no se te va a ir el presupuesto por ampliar la comida a varias personas que lleguen y estén en casa. Es más la bendición añadida que el Señor nos trae que el gasto invertido en esas cosas. ¿Qué pagamos? ¿Más luz y más comida o más calefacción? Vale la pena hacer esto. Nos toca ser generosos con lo que Dios nos da y no tacaños y no guardarlo para nosotros todo. Nuestra casa debe ser abierta para compartir con los hermanos. Esto es amor, el amor ágape que antes hemos visto, el amor que se entrega, el amor sacrificial, no solo el amor a la carta cuando nosotros decidimos. Y así debe ser entre nosotros. Por tanto, debiera ser una costumbre, tal como enseña aquí el apóstol. Y si no lo hacemos, pues sencillamente estamos cerrándonos a que nuestra familia viva encerrada en sí misma. Y nuestros hijos, con toda seguridad, que no van a aprender a ser generosos en la familia. Y si no lo aprenden con nosotros, luego no lo harán o les costará mucho hacerlo. Pero al hacerlo nosotros, también el resto de nuestro hogar lo aprende, y sobre todo los hijos, ¿no? El tener nuestra casa abierta a los demás. También en la Escritura se nos habla de esto en otros pasajes, pero mencionemos uno de ellos en Hebreos, donde se nos dice que entre vosotros permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si fuerais vosotros los maltratados. Así nos lo recuerda Hebreos capítulo 13. Presos, maltratados, necesitados, enfermos, personas con necesidades diversas, muy diversas, como vemos hoy en día, espirituales, físicas, emocionales, las hay. Y hemos de rogar al Señor que nuestra vida, nuestros hogares, sean un refugio, una acogida, un deleite, para que estas personas escuchen y vean el amor del Señor. Así que esta es una forma de testimonio poderosa, poderosísima. Cuando una persona en momentos difíciles, en momentos de necesidad, se siente acogida y abrazada, que es todo lo contrario de lo que encontramos en este mundo, ¿verdad? Así que nos toca resumir ahora estos versos que venimos viendo, los versos 9 hasta el 13, que nos hablan de cómo afrontar las relaciones con los demás, y haciéndolo sin hipocresía ni doblez, sino con buena actitud. Cómo honrar respetuosamente a nuestros hermanos, apreciándoles por encima de nosotros mismos incluso. Cómo ser diligentes y estar disponibles en lo que es necesario que hagamos, no flojos, no perezosos, sino fervientes para ser eficaces para el Señor. Cómo ayudar al hermano necesitado, así como tener disponible nuestro hogar para recibir a otros hermanos. Y todo esto, queridos,
lo hacemos por vivir agradando al Señor. Él lo haría. Hemos de preguntarnos siempre, ¿qué haría el Señor en esta situación? Y esto que venimos describiendo, el Señor lo haría, con sabiduría, con discreción, pero lo haría. Y a nosotros, en medio de su pueblo, en primer lugar, en medio de nuestros hermanos, nos toca hacerlo porque somos miembros los unos de los otros. Y hoy mi hermano necesita, y mañana quizá yo necesite, y ahí está mi hermano para hacer esa labor conmigo. Y de esta manera servimos al Señor con los dones que Él nos ha dado, y somos bendecidos y prosperados mucho más de lo que esperamos. Y esa es nuestra gratitud al Señor, que Él tiene en cuenta estas cosas. Él no es ajeno a lo que hacemos en situaciones de necesidad, porque es Él nuestro proveedor. Es Él quien nos provee de todo lo que necesitamos, pero no solo para que lo disfrutemos nosotros, sino también para que lo compartamos con aquellos que necesitan. Por tanto, queridos, nos toca ser fieles y consecuentes, según la enseñanza de la palabra, ya que Cristo lo ha sido y lo es con cada uno de nosotros. Y además, en nuestro propio refranero se menciona esto, ¿no? Cuando dice ese dicho, obras son amores y no las buenas razones. Así que tanto la Escritura como nuestra historia de los dichos y refranes apoyan esta manera de ser y de esta forma agradamos al Señor. Aquí nos quedamos en este verso 13, dando gracias al Señor por su palabra, que siempre es la mejor medicina y la mejor guía para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y hasta el próximo jueves. Bendiciones. Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor. Un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere el Salvador, que su preciosa sangre por todos derramó. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz, afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador mostremos cómo viven los que salvados son. Amémonos, hermanos,